Pero esto no puede pasar. Siquiera podemos hacer familia. ¿Pero cómo puede hacer uno proyectos personales en estos momentos? El formato de Sabogal ha sido una construcción atípica a todos los proyectos anteriores que hemos hecho. Pero sabemos que con este proyecto nos estamos enfrentando a una cosa que era tan grande, tan difícil y tan compleja, que digan, qué alegría haber estado en ese proyecto, aprendí en ese proyecto. Hemos tratado de construir desde diferentes puntos de vista y desde diferentes formas narrativas de contar la historia, abordar una manera de revivir el pasado reciente del país. Tenemos la animación. Gracias. Tenemos imagen de archivo. Esta casa se llama Palomar, aquí a John Jairo Iglesias hasta el 2 de noviembre del 2003. Y con esas dos fronteras, digamos, narrativas, hemos tratado de construir un nuevo formato. En la casa de la Curva de la Cartera vivió don Germán Bernal. A él lo sacaron de allá y lo trajeron y lo despedazaron allí. Decimos que Sabogal es un laboratorio audiovisual porque cuando te entras a un laboratorio tú vas a experimentar, vas a probar, vas a ensayar. Como laboratorio experimentas, creas, generas. Nosotros estamos generando conocimiento en Sabogal. El software con el que estamos trabajando creció a partir de este proyecto. Una cosa muy chévere que estamos haciendo y que me gustó mucho, me ha gustado mucho de haber usado Blender, es que pues Blender es un software libre y permite mucha manipulación de la comunidad, ¿sí? De hecho, al programa de Blender, o sea, desde este proyecto se le han generado nuevas herramientas y nuevas cosas que hemos necesitado para el proyecto. Blender se actualiza 3-4 veces al año, cosa que un software normal puede solamente una vez al año, y eso, muchos software no lo actualizan al año. Creemos que de alguna manera con esta serie estamos abriendo una brecha importante en la televisión y sobre todo en la televisión pública del país, ¿sí? Y no solamente desde los contenidos, que es importante porque esto no se ha hecho antes, sino también desde la técnica, ¿sí? El hecho de utilizar lo que estamos utilizando, de la forma que estamos utilizando las herramientas de animación, el hecho de hacer mock-up, capturando al mismo tiempo lo facial, lo corporal, la voz del personaje, es una cosa que nunca se había hecho antes. Nosotros de alguna manera sí estamos abriendo camino en una cantidad de cosas. Nos hemos encontrado con muchas dificultades, pero realmente ese es el reto importante. Digamos que acá en Colombia, por la animación que hemos visto desde hace mucho tiempo, pues estamos acostumbrados a la animación pues para niños, para entretener. En el tema de la animación 3D ha sido un reto técnico enorme. O sea, realmente desde que arrancamos la investigación de lo que necesitamos hacer para producir la serie, todo el tiempo nos hemos encontrado frente a procesos que nunca se habían desarrollado antes, buscando incluso con la gente que maneja el software esta experiencia de producir captura de movimiento. Es realmente muy nueva, incluso para la gente que está detrás del desarrollo del programa, del software, ¿sí? Así que nosotros hemos tenido un poquito que crear nuevos métodos y nuevas formas de construir este tipo de herramientas para contarlo. Con los que están afuera, o sea, eventualmente... Ya lo notaron. Pues ha sido, digamos, un reto tener que transmitir ese sentimiento dentro del mismo personaje para que otras personas puedan ver eso también. En Sabogal nos estamos lanzando a una experiencia que no se ha hecho previamente. Entonces tenemos que ir creando nuestras propias herramientas para ir resolviendo las dudas que tenemos en el día a día. ¿Qué quiere decir eso? Que la perfección no está, que nosotros tenemos que ser suficientemente autónomos y capaces de encontrar los retos y superarlos. Acción. ¿Cuántos puestos tiene el bus? Ajá, sí. Vamos de la funeraria al cementerio a las 3 de la tarde. Como habíamos dicho, pues hasta ahora se está haciendo por primera vez, entonces hemos tenido problemas en el que
las personas están hablando y de repente este labio se les mete detrás del labio acá, entonces se ven rarísimos. Pero digamos hay otras ocasiones en el que los personajes hacen gestos que pues a mí me parece que hubiera sido bastante difícil lograrlos con animación directa. Una cosa es lo que hacemos en el laboratorio de captura de movimiento y otra cosa es la que los animadores ya hacen con esa captura de movimiento. Hay cosas que en este momento con nuestra tecnología no podemos hacer, como por ejemplo capturar los movimientos de los dedos. El tema, por ejemplo, de la captura es que los personajes vienen sin manos, vienen como maniquís. ¿Sí? Las manos y los dedos realmente, cuando yo hago esto, realmente estoy contando otra cosa que haciendo esto. ¿Sí? Solamente esto, por más bien actuado que esté en captura de movimiento, el personaje se va a ver súper robótico. O sea, el animador tiene que entrar a desarrollar ciertos movimientos para que esa actuación realmente se potencie en animación. Episodio 3, escena 2, plano 35K retomados. Despejen el set, captura en posición T, captura corporal. Acción. Casi 4 años para conseguir este documento, Fernando. Siendo el 13 de agosto de 1999, la testigo declaró que vi como a una distancia aproximada de unos 12 metros, dos jóvenes en una moto 250. Sabogal es posible porque hay un gran y maravilloso equipo vinculado en la producción del proyecto. Tenemos más de 110 personas y es todo un talento que cree en esta historia y que cree que esta historia debe ser contada. Todos los días ese talento le apuesta con su trabajo a que cada elemento que se produce en esta animación le llegue al público para contarle lo que le queremos contar. En el año 80 había 100 personas muertas registradas por motivos políticos en el país. En el año 85 fueron 1000 las personas muertas al año por motivos políticos. En el año 88 fueron 4200. Es decir, se multiplicó por 40 el número de asesinatos políticos en el país registrados. Fue una época de una barbarie increíble. Y frente a eso, entonces, defensores de derechos humanos que antes estábamos dedicados a sacar gente de la cárcel, detenida arbitrariamente, vimos que ya no teníamos mucho campo porque lo que estábamos era encontrándonos en los cementerios cada tanto para enterrar a personas que antes habían podido ser detenidas o torturadas y que ahora habían decidido matarlas. Y por consiguiente, creamos la Comisión Colombiana de Juristas para activar los tratados internacionales, las obligaciones internacionales que Colombia había contraído a lo largo de los años, como otros estados también, pero que eran letra muerta. Colombia firmaba tratados de derechos humanos y después los metían en el escritorio, no se enseñaban en la universidad, los jueces no los conocían y tampoco los organismos internacionales encargados de la vigilancia del cumplimiento de esos tratados tampoco hacían mayor cosa porque no tenían información sobre la situación de Colombia. Eso nos implicó hacer un trabajo profesional ante Naciones Unidas, ante la Comisión de Derechos Humanos, que era el organismo central en la materia, se reunía una vez al año por 6 semanas a comienzos de año en Ginebra, lo que implicaba una actividad permanente en todo el año y la producción de una información
para convencer a Naciones Unidas de que el problema de Colombia era un problema de derechos humanos. Porque encontrábamos otra dificultad, y es que como en Colombia había proliferado el narcotráfico, pero al mismo tiempo era un país con un régimen democrático, con un régimen constitucional, sin dictadura militar, la visión que había de Colombia era que pues era un país con un problema de criminalidad, de narcotráfico y punto. Y fue mucho el trabajo que nos costó a servir a la gente, y todavía insistimos en eso, dentro del país y sobre todo fuera del país, que el narcotráfico era una expresión de una crisis de derechos humanos en Colombia, que el narcotráfico había proliferado en Colombia gracias a que en Colombia no había un Estado de Derecho sólido, en que las instituciones no defendían seriamente los derechos humanos de las personas, a pesar de una apariencia de institucionalidad democrática y demás. Y eso nos costó años, del año 90 al año 96, cuando finalmente la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra decide pedirle al gobierno colombiano y pedirle al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que cree una oficina permanente en Colombia para supervisar la situación de derechos humanos y para asesorar a la sociedad, al gobierno y al Estado en su conjunto en relación con el tema de derechos humanos. El reto central es sacar ese cáncer que todavía está incrustado dentro del Estado, dentro de la sociedad colombiana, esa mentalidad contrainsurgente, que muy acertadamente lo menciona el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el informe del año 2013. La sociedad colombiana y el Estado colombiano está impregnado de una mentalidad contrainsurgente. Muchas de las políticas del país están diseñadas pensando que al frente se tiene a una sociedad que es potencialmente partidaria de una insurrección armada contra el Estado, y por consiguiente se diseñan mecanismos de tipo militar o bélico para contenerlo. Ese es el mayor reto que se tiene. En materia, digamos, numérica, el país ha pasado por diversas etapas. Mencionaba al comienzo que en los años 80 creció considerablemente el número de homicidios políticos. A partir del año 88 se mantuvo en un nivel terriblemente alto, 10 muertes al día por razones políticas, 3.600 al año. 70% de ellas por agentes estatales y grupos paramilitares, 30% por guerrillas, que es algo que muchas veces no se ve. La propaganda oficial ha consistido en tratar de hacer ver que la cosa es al revés, que la mayoría de los desastres de este país los producen los grupos guerrilleros, y ciertamente los grupos guerrilleros producen muchos desastres, pero en una proporción del 30%. El 70% restante en materia de violaciones de derechos humanos ha sido atribuido a grupos paramilitares y agentes estatales. Y en el año 90, en mediados del año 90, la situación se agrava todavía más. En el periodo 97 a 2002 se duplica ese nivel ya grave de violaciones, de 3.600 al año, 3.600 muertes por razones políticas. Estoy refiriendo solamente al tema del derecho a la vida, muertes y desapariciones, y pasamos a 7.000 al año. Es un periodo realmente atroz, preocupante. Y luego viene la negociación o el arreglo del gobierno Uribe con los paramilitares, que fue una farsa en muchos aspectos, pero que sí implicó una reducción del número de acciones violentas de parte de estos grupos. Y hoy en día tenemos un nivel de entre 1.500 y 2.000 muertes por razones políticas al año, que es un nivel inferior al del año 88 cuando se creó la comisión, pero todavía muy alto, y el número de defensores que están siendo muertos o desaparecidos anualmente es también muy preocupante. Más o menos un defensor cada 5 días. ¿Eso qué es? Estoy hablando de indígenas, estoy hablando de población afro, estoy hablando de población LGBTI que lucha por sus derechos, mujeres que también reivindican sus derechos, reclamantes de tierras,
abogados y abogadas dedicados a la defensa profesional de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, uno cada 5 días. Entonces, en síntesis, la situación sigue siendo grave. No se puede declarar, y mucha gente piensa lo contrario, no se puede declarar que en Colombia la situación ha mejorado sustancialmente. La situación ha mejorado, hay mayores mecanismos de protección, pero todavía es necesario hacer mucho más para avanzar hacia una superación definitiva de nuestra situación y construir una sociedad mejor, una sociedad en la cual se respeten realmente los derechos de las personas y bueno, se pueda desarrollar mejor las capacidades, las inmensas capacidades de la población, que sin duda la gente en Colombia las tiene en gran medida.